Estoy admitiendo. Bueno, como les decía, la maestra Patricia es gestora cultural, profesora, actriz, escritora, narradora de cuentos y mamá apasionada, directora de la agrupación Tiempo de Cuentos y del Encuentro Nacional de Narración Oral Puro Cuento, que cuenta con 8 ediciones de forma presencial y una versión virtual este 2021. Soy una incansable promotora de lectura y de una verdadera creyente de los beneficios que brinda la narración oral en el desarrollo del ser humano. El tema del taller de hoy es Tiempos de Cuentos, la narración oral como herramienta pedagógica. En esta sesión compartiremos, queridos maestros, las técnicas específicas de la narración oral para sacar al cuentacuentos que tú y tus estudiantes llevan dentro. Nos detendremos en cada una de las etapas y edades para brindar una detenida historia. Hablaremos de cuentos con cuentos. Queridos maestros, para poder escuchar y desarrollar de mejor manera nuestro taller, vamos a pedirles que durante la exposición, por favor, mantengan sus micros cerrados. Pero para darle pase a la maestra Jennifer, quisiéramos, por favor, para el inicio puedan abrir sus cámaras para poder visualizarnos por unos momentos y luego cerrar las cámaras y los micrófonos para iniciar con el taller. Bienvenida, maestra Jennifer. Le doy apertura para que usted dirija el taller. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz día, profesores, profesoras. Les hago el pedido inmenso de este comienzo para poder mirarnos a los ojos en este momento como se encuentra, y no importa si el espacio no es el más adecuado, que no nos encontremos en la mejor condición, no hay problema. Este es un momento para comenzar, y para comenzar nos reconocemos. Y luego vamos a tener las imágenes apagadas, y saben que la virtualidad, hacer un taller o una actividad en solitario es muy triste. No hay nada mejor que sentir el calor humano, aunque tengamos que combatir estos límites tecnológicos que a la vez son unas ventajas porque nos permiten llegar a diferentes partes del mundo. Y en este momento estar teniendo la oportunidad de conocerlos, compartir con ustedes en un día tan emblemático como es el día de hoy, 6 de julio, el Día del Maestro. Pues entonces, muchas gracias, Ariana, Grecia, Claudia, Miriam, Consuelo, Nancy, Joaquín. Gracias, Rocío. Gracias por, vamos a participar en este taller para que no sea simplemente un lado el que actúa y el que trabaja en un solo sentido. Vamos a hacer que este taller sea lo más dinámico posible. Pero bueno, yo soy dinámica, se hace un poco complejo en la virtualidad, pero vamos a intentar y en este medio lograrlo. Muchas gracias, Maruja. Qué bueno que te has conectado. Qué bueno que estén aquí en su espacio, en el espacio adecuado para este taller. Yo vengo haciendo narración de cuentos desde hace muchísimo tiempo, y cómo no interactuar y compartir esta pasión que tengo por la narración y la educación con maestras, con profesores que también tienen esa búsqueda. Si no, no estaríamos aquí a las 4:25 de la tarde esperando 20 minutos para empezar un taller, y tiene que haber un entusiasmo y una emoción interna, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir ahí desde su lugar, desde donde ustedes están, con las cámaras encendidas, y los que no tienen las cámaras encendidas, bueno, voy a pensar que la cámara está atrofiada, no voy a pensar que es porque no están bien peinados o nada de eso, ¿verdad? Porque eso pasa en los adolescentes que dicen, no quiero prender mi cámara porque no me he peinado. Y nosotros podemos hacerlo porque ya vivimos de la cintura para arriba nada más arreglándonos, ya nos han ahorrado muchísimo trabajo con la tecnología y tenemos la cintura para abajo todavía relajado. Muchas gracias, se van uniendo más caritas, qué hermoso es verlos, qué hermoso es verlas. Yo les voy a hacer una pregunta así a todos los que, yo sé que los que van encendiendo su cámara se están preparando. Sé que se han ido un ratito corriendo al baño, echarse agua al cabello, no se preocupen, no hay ningún problema. Muchas gracias, Edmundo, gracias por prender tu cámara, gracias porque nos sentimos aquí acompañados. Y saben lo terrible que es estar en una clase donde tus estudiantes no prenden las cámaras, ¿verdad? No se preocupen, ahora para no sobrecargarnos, igual vamos a apagar las cámaras luego. Pero en este momento yo les quiero hacer una pregunta. Díganme ustedes,
los que están ahí en presencia pueden levantar una mano y los que no, pues pueden hacer el dibujito de la levantada de mano que aparece abajo del chat, que aparece justo abajo de donde están las camaritas. Entonces yo le voy a pedir, si alguno de ustedes me había visto alguna vez fuera de un video que hayan pasado ayer, fuera de ese video, alguna vez me habían visto. Levanten la mano. No, no, nunca. No nos conocemos. Ah, ya. Miriam, sí, Miriam, nos conocemos. Perfecto. Ya. Nadie más, ¿verdad? Además, Miriam, no reveles nuestros secretos, por favor. Ya. Excelente. Pues tú sabes que acá justo yo voy a decir, ah, ya, conozco a la profesora, ya sé lo que va a traer. No saben nada de lo que traigo, porque yo les voy a dar una inmensa sorpresa. Sin embargo, en este momento, para los valientes que tenemos la cámara arriba, vamos a hacer un pequeño calentamiento en el espacio donde se encuentren, para cuando el cuerpo se mueve, el conocimiento entra mucho mejor. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillito. Vamos a empezar con nuestra cabeza y esto lo hacemos cada vez que empezamos una actividad. Miren, allí donde están ustedes sentaditos y bastante cómodos, vamos a hacer pequeños círculos con la cabeza. Pequeños círculos así, ustedes dirán esos cuellos, pobres cuellos, pidiendo gracias al cielo. Esta señorita se acordó de nosotros, los cuellos están agradeciendo esos pequeños círculos. Eso, qué bonito. Ahora echamos la cabeza para atrás, así como miramos al cielo pensando en el perdón, y luego bajamos el cuello, el mentón pegado al pecho para pensar en nuestros pecados. Volvemos a pedir perdón mirando hacia arriba y diciendo, bueno, así es la vida. No, esta pandemia nos tiene así locos. Y luego bajamos nuevamente la cabeza, ya reconectándonos con la tierra y donde estamos. Ay, qué bonito. Mire, manos, vamos a las manos. Estos movimientos pequeños de dedos así, que parecen una cosa muy sencilla de hacer, pero en el tiempo descuidamos y después se nos hace difícil porque se nos entumecen los dedos con el frío, por donde nos encontramos, se nos hace difícil el movimiento de las manos. Estiramos los brazos, así, muy bien. Si podemos poner los brazos detrás de nuestras orejas, ¡qué rico eso! Estírense, no saben, esta parte de aquí se los agradece inmensamente. Esto, uy, qué rico, miren, echen los brazos más para atrás, vamos para atrás, este es un buen movimiento, ahí Consuelo, tú puedes, sácate esa vincha, saquémonos todos ya, este es el momento de la liberación, perfecto, eso, muy bien, estiramos súper bien, como si fuéramos a tocar el techo y estamos sentados en nuestro asiento, qué locura, ¡fua! Y vamos a bajar los brazos en una, ¡fua! Eso, muy bien, Ariana, así con energía, ¿no? Un poco se mueven, vamos por los hombros hacia atrás, que esto es un masaje, no necesitamos a nadie, nosotros nos podemos masajear solas y solos. Vamos, los hombros se van para atrás, van haciendo pequeños círculos y el cuerpo empieza a sentir un poco de calor en este junio-julio que llega garuante y frío en Lima y bueno, en los alrededores del Perú tenemos cambios climáticos todo el tiempo, cruzamos las calles y de pronto cambió el clima. Entonces ya, hemos una sacudida, el cuerpo se movió. No tengan miedo. Esto es parte del taller. ¿Qué consiste la narración oral como estrategia pedagógica? ¡Qué locura esa pregunta! Es un tema tan grande. Mi nombre es Jennifer Díaz y hemos empezado con el movimiento de cuerpo antes de la presentación porque un cuerpo activo es un cuerpo atento al aprendizaje. Y en estos tiempos estamos tan entumecidos en nuestros lugares que nos es casi un taller, es como decir, bueno, voy a poner mi almohadita aquí y me voy a comenzar a escuchar. Y si les empiezo a contar un cuento, se me duermen todos. Entonces, en esta hora de la tarde, pues vamos a activar con algunas herramientas que vamos a utilizar para contar cuentos. Ahora vamos a hacer nuevamente la estrategia de levantar la mano y quisiera que levanten la mano aquellos que cuentan cuentos en sus aulas. Chan, 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 chan. Ajá, ya, tenemos 2, 3 manitos levantadas. Bien, muchísimas gracias. Vamos, somos 4. Ajá, y ahora bajen las manitos. Tengo una nueva pregunta. ¿Quiénes escucharon un cuento alguna vez en su vida? Perfecto, ya vamos generando más contacto, hay más gente, ya se relaciona con... Bajamos las manos perfectamente, excelente. Ahora tenemos una última pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustan los cuentos?
O sea, estamos por allí. Vemos que hay como una, nos gustan. Probablemente los escuchamos o no, no nos los contaron, pero nos gustan. Muy bien, bien, ya estamos listos. Entonces ya lo tenemos todo. Ya tenemos un poco de movimiento, tenemos un poco de conocimiento previo para saber dónde atacar. Y aquí voy yo. Yo quiero presentarles un PowerPoint ahí que hice muy bonito, pero antes del PowerPoint, ustedes están tan bonitos ahí que me encantaría conversar con ustedes así. Y yo contarles que les voy a contar mi triste historia. Sí, porque para empezar un taller uno tiene que contar su triste historia, la verdad que ha pasado con nosotros y por qué yo me encuentro aquí hablando con ustedes y decir, a ver, por favor, señorita, yo quisiera saber, a ver que usted me pueda ayudar. Bueno, yo te voy a ayudar con unas herramientas, pero yo te voy a contar mi triste historia. Yo una vez salí del salón de clases llorando. ¿Y sabes por qué salí llorando? Porque no encontraba una fórmula y una estrategia para conectarme con mis estudiantes. Eso fue lo más caótico que podía pasar en mi existencia. Salía porque podía cumplir mis labores, podía terminar de hacer mis clases, pero no tenía ningún vínculo, ningún contacto con ellos y realmente no los conocía. Un día en mi desesperación, ya casi al borde de la muerte de la vocación, llegué a una feria de libro. No piensen que soy exagerada, es parte, claro, de la narración. Pero la verdad es que esto pasó. Yo me fui a una feria de libro, yo estaba buscando un libro, algo que me diera alguna pista de cómo mejorar mi forma de comunicarme con los estudiantes. Pues esto pasó. No por los libros, sino que luego algo me llamó la atención. Hubo mucho ruido, y me acerqué a donde estaba el ruido, pero no era ruido realmente, era un narrador de cuentos, contando historias con una guitarra, bueno, con un guitarrista. Ellos dos estaban haciendo algo que yo jamás podía creer que podía suceder con los cuentos, interpretarlo de una manera genial, con música y todo. Yo me quedé muy atenta. Entonces al día siguiente fui a este colegio que me había causado tanto problema en mi vida. Económicamente iba perfecto, pero anímicamente yo no podía encontrarme en este espacio, no me sentía a gusto con mi vocación. Fue que llegué y decidí, escuchando a este narrador de cuentos, contar una historia. Me paré frente a mis estudiantes de quinto de secundaria, un grupo completamente difícil, que cuando estaban todos sentaditos allí, fácil podías tomarle una foto y pensar que era un pabellón de Lurigancho o de un recinto peligrosísimo. Quinto de secundaria, todos mirándome así y con esta cara y este reto de ¿y tú qué traes? Y yo, con el terror dentro como maestra, sintiéndome vulnerable ante las miradas de todos mis estudiantes, me paré frente a ellos y temblaba por dentro, pero jamás un maestro que se respeta debe mostrar ese temor, tal vez al comienzo, sobre todo yo cuando aparecía en un salón de clases, y agarré un papelote y agarré un plumón y empecé a dibujar. Empecé a dibujar algo que ocurrió y que apareció en mí después de conocer por dónde se movían mis estudiantes y qué es lo que hacían mis estudiantes luego del colegio. Así que me atreví a contarles Romeo y Julieta, pero en una versión distinta. Les conté que ellos dos, que se conocieron en una fiesta, para la realidad de estos jóvenes que vivían en un distrito bastante violento, la realidad de mi historia pertenecía a una pollada, porque era lo que había en ese momento. Y que estos dos personajes se habían conocido en una pollada y que el amor nació en la pollada, con los ruidos, con el reggaetón de costado y la salsa hirviente, que era lo que pasaba en el medio donde se encontraba este colegio. Entonces mis estudiantes, que al principio me ignoraban por completo, esperando que yo terminara de encontrar todos los temas, en ese instante sentí que cada rostro iba girando, me iba mirando poco a poco. Y cuando giraban y me miraban, me empecé a llenar de poder cuenteril y empecé a dibujar, a escribir solamente la relación de estos personajes, qué es lo que provenía de ellos. Ya no usaban espadas, usaban chairas para mi historia, porque era lo que provenía de este punto, de este encuentro con la relación de mi estudiante, con su entorno y recién con el libro, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta me permitió engancharme con ellos, entender que la narración de cuentos podía ser una historia magnífica, de acuerdo a cómo lo utilizaran. Se escuchan un ruido, es mi vecino que está taladrando, porque esta es la hora donde dicen, la señorita Jennifer va a tener un taller, hay que taladrar. Así que les pido comprensión.
para mi vecino, que al parecer en algún momento se cayó. Pero bueno, volviendo al punto de Romeo y Julieta y cómo esta historia había llegado, pues me di cuenta que la narración de cuentos era una herramienta fabulosa. Después de eso, ¿cómo hice la comprobación con esta hipótesis que yo estaba planteando? Porque aún no estaba demostrado. ¿Cuándo venía la demostración? Cuando a una siguiente clase aparecí yo con el terror de profesora de haber tenido una actividad que los estudiantes me escucharan y saber si iba a funcionar la siguiente vez. Cuando entré a ese salón de clases de quinto de secundaria, que quien tomara una foto a ese grupo de estudiantes pensaría que es un pabellón del Lurigancho o cualquier precinto de restricción de la libertad, pues ahí estaba yo con estos estudiantes sentados y cuando yo ingresaba me decían, profesora, ¿nos cuenta otro cuento? Y entonces ese es el momento en que yo sentí y dije, bueno, este es el momento oportuno para utilizar esta herramienta fabulosa y hacer de mis días de profesora los más y mejores momentos de mi vida. Entonces, después de eso me dedico de neto a la narración de cuentos y a llegar a docentes como ustedes y a otros tantos profesores a contagiarlos y decirles, hey, hay una herramienta fabulosa, una herramienta que nace desde el corazón. Ah, pero yo no tengo todos los libros del año y de la vida para poder aprender tantos cuentos. Pero si nosotros vinimos con cuentos, somos entes, somos gente de historia, tenemos cuentos que se repiten una y otra vez en nuestro corazón. ¿Por qué? Ese cuento que provenía del primer sonido que escuchamos. ¿Saben cuál era el primer sonido que escuchamos? A ver, díganme, voy a hacer acá vamos a utilizar el chat. Justo en este momento, ya que ya entendimos, apagamos las cámaras porque ya empezamos más o menos el taller, pero luego las prenden porque les hago unas preguntas. Pero les voy a hacer una pregunta para saber que todavía hay existencia al otro lado. ¿Cuál fue el primer sonido con el que nosotros nos conectamos al nacer? Voy a hacer mi pregunta aquí mientras escucho a mi vecino. Es que leeré sus comentarios en el chat. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál fue el primer sonido con el que nos conectamos al nacer? Yo estoy atenta me quedo aquí esperando a los comentarios. El llanto, Yuli, Joaquín, las voces ¿de quién? ¿De quién, Joaquín? La voz de mamá, Ariana, perfecto. La voz de nuestra madre, la voz de mamá, algo más. Está muy cerca. La voz cuando nacemos, ajá, Rocío, excelente. El latido del corazón del bebé se conecta con el latido del corazón de la madre. Ese contacto no es el latido que siente el grande con el pequeño, sino es el pequeño, el sonido que escucha por primera vez nosotros. Antes de nacer, durante y después, y quien nos acompaña, es el latido del corazón. ¿Y qué tiene ese latido de corazón que ha hecho una conexión directamente con nosotros? A ver, nueva pregunta. ¿Qué tiene ese latido de corazón que ha hecho una conexión con nosotros para saber si nosotros estamos yendo por la misma línea? Estamos haciendo un desglose, un análisis loco, extremo. A ver, díganme. Yo sigo aquí atenta a la lectura. Me encanta. Lourdes, gracias, Johnny. Ajá, la emoción. ¿Qué más tiene ese ritmo del corazón? Pregunto. El amor, lo irrompible. Que latieron en el mismo cuerpo. Maruja, puede ser, pero hay algo más, escucha. A ver si lo... ¡Eso! ¡Perfecto, Mara! ¡Excelente! El ritmo. Y al tener un ritmo continuo que retumba en nuestro ser, también hace un contacto exacto con esa melodía de voz que tiene la madre, generando un ritmo y que conecta una historia a partir del sonido del latido del corazón. ¡Oh! ¡Qué locura! Esto es hermoso. Entonces, imaginamos, si dejamos de lado las estructuras institucionales de términos necesarios e intelectuales para entender este punto, no llegamos a nada, porque lo más profundo que se encuentra en el ser humano es su experiencia y lo que siente. Y empezamos a sentir desde el primer sonido, desde el latido del corazón. El ritmo y la historia viaja
Entonces tenemos este cuento interno, el personal. Qué hermoso, ¿verdad? El ritmo que hace que te emociones, exacto, Johnny, ese ritmo que nos hace sentir que todavía somos seres humanos y que nos impresionamos y que sentimos, nos emocionamos con lo que pasa al otro lado. Pues bien, esto es, y así arrancamos con esta emoción de lo que es la narración de cuentos. Ahora yo te voy a pedir algo muy importante para comenzar con esta, ya estamos recopilando un montón de hechos previos que ustedes ya conocían y solamente los hemos recordado. Ahora te voy a dar otro hecho previo para ver si nos conectamos así y ustedes me lo escriben allí en su chat. ¿Cuál es aquella historia, hablando de cuento, no necesariamente que te hayan leído, tal vez lo leíste tú, cuál es aquella historia que te ha conectado apenas lo leíste? No te ha conectado con un conocimiento, sino te ha conectado, has sentido una aprensión en el pecho, has sentido tal vez una vibración cuando leías, no podías parar de leer. ¿Cuál es ese cuento que te ha llevado por ese camino? A ver, si lo recordamos, vamos a hacer una búsqueda. Yo aquí me quedo. Estoy emocionadísima con Mujercitas. Mujercita, qué emblemática es esta historia. Yo me acuerdo cuando vi la peli después de eso y ver lo terrible que era el corte de pelo, porque ya lo había leído, pero vértelo luego, imaginándote los personajes y que compruebes con una película, fue una historia impactante. Muchas gracias, Johnny, por compartir. ¿Qué más, por favor? Maruja, ajá, Lourdes, vamos por partes. Mujercitas y Corazón, pero Corazón es un puñal a las venas, ¿no? Porque es demasiado triste, melancólico, que te conecta completamente. Ríos Profundos, Maruja, esa conexión con nuestro Perú, con nuestra situación polarizada en estos tiempos, pues claro que es una historia que toca. Un poema a la madre, eso pasa también, ¿no? En los días. Patricia, Hansel y Gretel, estos niños perdidos. La obra de Jane Eyre, esas obras son buenísimas, sobre todo son sumamente juveniles, ¿verdad, Mara? Verónica, Mi planta de naranja lima, Verónica, yo te quiero abrazar, Verónica, porque ese es un libro que a mí me ha tocado tanto. Esa fue la primera vez que yo tuve una relación sentida de personaje, sintiéndome yo el pequeño CC. Imagínate, Redoble por Rancas, es buenísima esta obra sobre la injusticia, sobre todo los temas del indigenismo son trabajados sobre la injusticia, son profundos. Los libros son cuentos grandes, exacto. El Lazarillo de Tormes, la novela Volar, sobre el pantano. Miren cuánto hemos, hablando de la emoción, algo que nos decía Oliver Twist, gracias Miriam, esa obra encima, aventura, juvenil, Matalaché. Este cuento encima, libro, Matalaché, que es este cuento, los libros grandes, este cuento es tan profundo, ¿no? Hablar de una situación impropia de la época. Imagínate, alguien, un esclavo enamorado de una persona de la aristocracia. Ya empezábamos con estos temas sociales tan interesantes. El túnel, Sábato. Nos gusta el suspenso, me encanta. De campeón, saludos, un abrazo enorme hasta la Tierra Santa de Melchorita. Pues sí, Frank Ebert. Mira que tenemos, cuando hablamos de libros y cuando hablamos de cuentos, toc, 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 empiezan a aparecer nuestras conexiones emocionales. Nos decía un gran colega, narrador y científico, podemos decir, porque es un amante de la biología, él nos decía algo muy importante sobre las emociones. Nada que no haya tocado una emoción no puede generar en ti un recuerdo. Chan, chan. O sea, cuando uno dice, ay, pero ¿cómo lo tengo en la punta de la lengua? No te acuerdas porque fue impactante, pues puede ser que ahí nos ayude un poco también la memoria. Pero, sobre todo que hay un hecho impactante que tú lo vas a, tal vez no te acuerdas del nombre, pero te acuerdas toda la historia. No hay nada que emocionalmente no sea impactante que genere un recuerdo. Es decir, cuando él nos explicaba claramente que cuando tú te vas a hacer compras, un día X no te acuerdas, pero si ese día cuando te fuiste a hacer compras te caíste con todas tus cosas, regresas y vas a contar la historia de tu caída minuciosamente. Esto es un dato claro. Si un cuento me impacta, es la única forma en que yo pueda replicarlo. No hay forma que yo pueda contar un cuento en el que yo no creo y no me impacte. ¿Por qué yo cuento mi historia con mis estudiantes para comenzar? Cuento porque para mí ha sido una historia impactante y probablemente
yo no me acuerde con pelos y señales lo que pasó ese día, pero yo ya lo hice parte de mi colectivo imaginario y en ese instante he acomodado las piezas perfectas para salir volando y contarte una historia. Entonces, nuestro primer punto, llegado a este tema, es, ¡tarararán! ¿Cuál es? Nada que no genere impacto en nuestra vida podrá ser replicable. ¿Qué significa eso? Que nada que no nos toque emocionalmente vamos a poder nosotros llevar. Entonces, muchos de los temas que tenemos en nuestra escuela continuamente, muchos temas que no se aplican a la realidad, no son difíciles de mantener y contener en la cabeza. O sea, tengamos claro y seamos muy sinceros con nosotros. ¿Recordamos todos los temas que aprendimos en la escuela? Hago mi pregunta y por si acaso no me ven, para quienes no me tienen ahí vista, hago mi pregunta de reflexión. Solo las más impactantes, Johnny, eso es, lo más relevante, Julie. ¿Cuál es el tema? Ahora vamos, miren, estamos desmenuzando estas piezas, ¿no? Señorita, quiero las herramientas, por favor, dígame, ya lo entendí. No, espérate. Las herramientas vienen si tenemos algo emocional tocando a nosotros, si no les doy 10 herramientas y no han tocado nuestra emoción, entonces se diluyen. Necesitamos lo más relevante. ¿Qué es lo más relevante y significativo que un profesor te dejó? Lo que nos sorprende. Imagínate, Joaquín, que yo te voy a contar algo. Yo tenía es imposible que yo me acuerde los temas de la primaria. Es imposible, lo digo en serio. Por más actriz y memorizadora, yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo de algunas compañeras, y me las encontré en el Facebook también, me acuerdo de esto. Me acuerdo de unas cuantas profesoras, pero hay 2 profesoras que me marcaron y me acuerdo perfectamente de ellas, y no por sus cursos. Me acuerdo de mi profesora de historia, Virginia Cisneros, y la tengo, imagínate, me acuerdo su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque yo estudiaba en un colegio nacional al frente, siempre lo cuento, ¿no? Al frente de la Alianza Lima, el colegio Isabel la Católica, y el colegio Isabel la Católica, que en esos tiempos tenía un buen prestigio, era igual una escuela nacional. Y los que estábamos ahí soñábamos con muchas cosas, entre ellas yo soñaba con viajar por el mundo. Cuando escuchaba a mi querida profesora Virginia Cisneros hablarme de que ella había tenido la oportunidad de ir a Egipto, yo le presté mayor atención. Creo que fue el recuerdo más potente que tengo. Mi profesora diciéndome que había viajado a Egipto y que había conocido las pirámides, pero que no se podían ingresar, y nos contó todo el periplo. Mira que no me acuerdo muchos más de los temas con ella, pero me acuerdo su pasión contándonos su experiencia de viaje, y me encantó. Y yo siempre la recuerdo, creo que es de las únicas profesoras que me acuerdo en la primaria. Y en la secundaria, la segunda profesora de la que me acuerdo fue la más mala, la de matemáticas. Tenía una profesora de matemáticas que ella llegaba e imponía su voz. Se paraba en medio, tenía los cabellos así ondeados, y esta profesora tenía el primer curso de un curso general y tenía el curso de matemáticas. Y nos hacía preguntas en medio de todo señalándonos. Y ese recuerdo es tan presente que igual imaginarla, tener sus grandes ojos encima de mí, me hace un escarapelar. Entonces, si nosotros como maestros tenemos una responsabilidad de generar inspiración, del que tener estudiantes que sean inspirados por nosotros y quieran seguir nuestro camino, pues mira, no fui ni profesora de historia y tampoco fui profesora de matemáticas, porque ni para bien ni para mal me inspiraron. Pero me inspiró el hecho de querer aprender más y conocer más y no necesitar levantar la voz para expresar un argumento. Este camino también, ¿cómo llega a mi conciencia? No solo siendo profesora, sino también llega a conciencia, porque cuando uno se vuelve profesora no es que se vuelve la sabiduría andante, no. Te habrá pasado alguna vez, te lo digo después de 20 años de experiencia, que cuando yo empecé siendo profesora, y siendo profesora de literatura y comunicación, tener a mi hermano todo el día molestándome porque no me podía equivocar en una sola palabra al pronunciar, no me podía equivocar en una sola palabra al escribir. Soy humano y aunque lo he estudiado, tengo que practicarlo y trabajarlo. Ahora, bueno, me voy a equivocar muchísimo menos, pero no significa que no pueda tener un error que no sea aceptado y no mirado como un punto dentro de un todo, porque el todo es mucho más grande.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos en nuestros estudiantes? A partir de lo que nosotros hemos visto en nosotros mismos. Hay una historia que contar. Y bueno, gracias enormes porque las preguntas han estado puntuales y ven que con el conocimiento compartido es mucho mejor. Yo les voy a mostrar este PowerPoint para organizarme, si no, luego me voy contándoles de un montón de cosas y no vamos en el orden, que es sumamente importante. Entonces, les voy a compartir en este momento este PowerPoint. Y entonces, profesora, me dice, por favor, si todo está ok, si se ve súper bien y lo tenemos claro. Maestra, está compartiendo su... Ah, ya se observa, está bien, ya se observa, muy bien, maestra. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Ahora les voy a pedir que si ustedes en este momento yo voy a empezar a explicar unos puntos importantes y si en algún momento durante mi explicación tienen alguna pregunta que les corroe en su ser y quieren decírmela en este momento, pues es el momento de preguntar. Al final esperamos si hay algo que no he dicho, pero si estamos por ahí conversándolo y yo voy a dejar de compartir en un momento y regreso a este punto. Con lo que voy a empezar es con un principio de Elena Fortún, una escritora, una narradora y una investigadora española que me da este dato que para mí es esencial, fundamental y lo amo. La narración oral como herramienta pedagógica, que es mi búsqueda, mi camino, mi caballito de batalla, algo que amo con locura, nos dice, mira lo que nos dice Elena Fortún. A la muchacha le faltó la A para ser Elena Fortuna, pero bueno, siguió sus investigaciones pedagógicas y probablemente en el futuro fueron brillantes y para mí ha sido la fortuna encontrarla. Porque ella nos dice esto, el cuento es lo único capaz de prender la atención del niño. Es posible que al principio, sobre todo si no está habituado a oír cuentos, parezca no atender. No importa. Comenzará a fijar su atención a medida que vaya comprendiendo e interesándose en las aventuras del héroe cuando haya aprendido a atender. Ya estarán abiertos los ojos propios de la imaginación. ¿Qué nos quiere decir Elena Fortún con este texto? ¿Qué nos quiere decir? Que si un estudiante en un principio, cuando tú empiezas a contar historias, no te presta atención, pues no te preocupes. No te preocupes para nada. En el espacio donde esté, lo único que necesitamos es el espacio de respeto. Pero si en el espacio y en el círculo no quiere estar más allá, quiere estar al fondo, quiere estar sobre un árbol, pero te quiere prestar atención, solo que en su acto, una necesidad de movimiento, quiere estar en otro punto. No importa. Tú sigue contando para los que están atentos, que siempre son los que nunca disfrutan algo porque siempre estamos lidiando con los terribles, como se dice. Entonces, tú sigue contando y cuenta una historia que no necesitas contarla de memoria, también la puedes leer. Cuenta y cuenta. Que si uno genera este hábito que comúnmente no ocurre en casa, cuando uno genera este hábito, lo que va a suceder es que al instante, otro día, como pasó con mis estudiantes y como pasa con los niños muy pequeños, por el acto mismo de la repetición y el deseo y la pasión que uno recibe cuando escucha una historia, las ganas de seguir escuchando y ese amor apasionado que tenemos por los cuentos cuando estamos muy chiquititos, va a aparecer nuevamente. Y ese conducto va a ser como una llave abierta de conocimiento, una herramienta fabulosa que no se da de obligación y se puede dar en el tiempo. No necesitamos obligar a los niños a escuchar. Los niños tienen que aprender a escuchar, pero de la manera como nosotros le hagamos asequible el que nos escuche. Los niños bloquean su concepción de escucha entre los gritos. Si gritas demasiado, la próxima vez que grites ya no te va a escuchar. Va a eliminar ese ruido porque ese ruido para él afecta. Pero eso se lo he dicho tantas veces, pues no va a funcionar. Ya en estas épocas no tenemos el mismo crecimiento de niños de antaño. Estamos en este siglo, tenemos más cosas que interrumpen la atención. Vivimos en un mundo fast, donde todo tiene que ser rapidito. Y el niño cuando habla con toda su paciencia para explicarte algo, tienes a un padre, tienes a un maestro desesperado porque el tiempo es importante. Entonces, ahí tenemos una nueva reflexión. Acá Elena Fortún también nos propone
que tengamos ese espacio de repetición que nos permita generar este aprendizaje amoroso desde la rutina positiva. Ah, qué importante, una rutina positiva. Como cuando los niños van a dormir temprano y después dices, ay, pero mi hijo duerme a las 11, 12 de la noche. Es porque no lo acostumbraste a una rutina. Es que se ponía a llorar. Es que ahí viene la labor. Uno no nace con manual de padre ni de maestro en el momento de enfrentarse, porque ninguna escuela pedagógica te dice cómo va a ser tu relación con los estudiantes en el medio. De frente te lanza a una práctica y tú estás en una práctica donde tienes que preocuparte por tu clase y además preocuparte por tu relación con esos chicos que no conoces, porque no has generado ninguna relación todavía de confianza y de vínculo. Hay mucho, mucho que limpiar en este tema educativo, pero bueno, no me voy por las ramas, vamos a seguir. Vamos a seguir con mi emoción. Miren, les he regalado ahí una fotito, les regalo una fotito de un evento en el festival que organizamos de cuentos que se llama El Puro Cuento. Cuando ves personas, niños, acá tienes todas las diferencias de edades combinadas, escuchando una historia, yo hago mi pregunta y aquí voy a hacer mi pregunta y le voy a pedir, querida profesora, que usted me va a decir, porque ya que no puedo ver el chat en este momento, yo que necesito el contacto, les voy a hacer una pregunta. Los cuentos para niños no pueden ser comprendidos por un adulto. Aquí viene mi pregunta. ¿Los cuentos escritos o dirigidos para niños no causan interés o no son queridos por los adultos? Voy a dejar allí mi pregunta de reflexión. Estamos hoy día reflexivos, es el día del maestro. Entonces hoy día le damos un espacio a nuestro pensamiento. ¿Qué creen? Vamos a pensarlo. Los cuentos que están escritos para niños ¿están prohibidos para ser entendidos o comprendidos o disfrutados por un adulto? ¿Qué creen? Ahí nos pueden contestar en el chat. Ya saben que yo voy mostrando esto y luego tengo a mi asistente hermosa que me va comentando. El maestro Joaquín nos dice que sí lo son. La maestra Johnny, sí son queridos por los adultos. Es más, nos emociona escuchar esos cuentos a nosotros, nos dice. La maestra Juliana, sí son comprendidos. El maestro Joaquín, pero en nuestro mundo adulto, nos dice. Nos dan esas respuestas, maestra Jenny. Muchísimas gracias. Esto es lo que pasa, esto es lo que sucede tal cual. Es decir, tenemos un raro concepto, ¿no? Los adultos podemos entender los cuentos para niños y los niños pueden entender los cuentos de grandes. ¿Qué determina que un cuento sea llamado cuento de grandes? Determina la temática, puede determinarlo, determina tal vez la resolución o la problemática que propone. ¿Qué determina esto? ¿No? ¿Por qué un libro de grandes no puede ser, o quién determina que un libro no es para los niños? Dependiendo cuáles son nuestros temas tabú a trabajar. Mucha literatura infantil no está escrita o hecha por escritores que trabajan con niños. Mucha de nuestra literatura infantil que nos acompaña es de los clásicos, que conocemos como los clásicos de muchísimo tiempo, no fue hecha para niños. Y, sin embargo, en estos tiempos, los niños lo disfrutan y los gozan porque han sido limpiados. Al ser limpiados, los cuentos son según el valor y el canon y la moralización de un grupo, serán entregados dependiendo del contexto histórico. Por eso, aquí va alguna aclaración importante sobre este punto que les pongo ahí de expresión verbal y comprensión lectora. Ningún libro, ningún cuento puede ser impuesto de ninguna manera por creer que podría ser no comprendido. Ojo. Puede pasar. Hay muchos niños que desde los 7 años sus primeras lecturas fueron Harry Potter. Y Harry Potter no era un libro destinado para niños tan pequeños. O sea, imaginen, ¿no? Su primer acercamiento que tuvieron fue este. Otros niños empezaron leyendo, unos niños, vámonos iba a decir siglos, qué antigua me veo. No, vámonos a décadas atrás.
Niños de los 60, de los 50, de los 70 leyeron las aventuras de Tom Sawyer. Y era para niños, porque todos dicen que es para niños. Y hay una parte en el libro, si todos leyeron Tom Sawyer, saben que hay una parte donde Tom describe con detalle, con Huckleberry Finn, que se encuentran con el indio Joe y cómo ha matado a alguien. O sea, la descripción de la muerte, del asesinato, de la matanza y cómo huyen. Allí no hubo parámetros, dijeron, a ver, esta edad, porque no podemos hablar de la muerte, porque en esa época no había un tabú sobre ese tema, era importante conocerse porque se hablaban de los niños de barrio, de la zona del barrio y cómo era su relación con la aristocracia, porque había una crítica social. Entonces, ¿qué determinamos nosotros que sean cuentos para niños o para adultos? La capacidad de comprensión de vocabulario, que uno cuenta con los dedos para un niño, pero no necesariamente si tiene un hábito lector, un libro que está destinado para niños de 6 años, un niño de 10 años, puede ser que todavía les siga gustando. Muchas veces los gustos y la interacción con el libro dependen del adulto, pero muchas veces el adulto se deja guiar simplemente por el concepto que tiene de esa historia y de ese libro. Ojo, esto es muy real. Este libro a mí no me gustó, yo no te lo recomiendo. Uy, este libro es grandote, no te va a gustar porque te vas a demorar mucho. O este libro tiene palabras que tú no deberías repetir. Uy, le generaste curiosidad. Entonces, ahí el tratamiento del cuidado de la conexión y la comprensión de lo que es importante en la lectura y no, dependerá mucho de los criterios del adulto. Por eso hay que ampliar un poco más nuestro conocimiento sobre los libros y sobre las historias que uno puede recomendar para contar. Mira, les voy a hablar de puntos importantes aquí. Elementos de la expresión oral necesarios e importantísimos para poder contar una historia. Ahora, yo que hice mi primera pregunta al inicio sobre, levanten la mano aquellos que les gusta la historia, levanten la mano los que contaron alguna vez una historia, y recibimos dentro de todo este baje 4 personas que contaron. Yo te voy a invitar que luego de este taller, que es un taller de enamoramiento y la narración de cuentos, que tú te atrevas a contar un cuento. No, ¿cómo voy a contar un cuento? Yo no me voy a acordar, invéntalo. ¿Sabes qué pasa? Que el adulto es experto contando una historia a través de una emoción. El día en que saliste, tú estabas muy feliz, ibas a comprar algo y te pasó un accidente horrible que a nadie deseamos, ¿no? Fuiste víctima de un robo. Ese robo, y normalmente pasa con estos casos que son tan impactantes, que cuando uno regresa luego del susto, empieza a contarlo de una manera fantástica. Sí, te lo describe perfectamente. Yo me encontraba aquí. Aquí estaba el ladrón. Luego se acercaron lentamente. Es más, colocan a todos los elementos y los personajes. Tenemos el espacio donde se ha desarrollado este evento. ¿Es cierto? ¿No? Porque es una situación impactante. Entonces, a través de este impacto, ¿cómo yo transmito una historia? Puedo involucrar este dato impactante para buscar una historia y a partir de mi dato impactante que te pueda contar, involucro esta historia. ¿Cuáles son los elementos para que nuestra historia sea entendida, sea mayor, sería lo mejor recibido? Hay que tener en cuenta estos datos importantes. Estamos hablando de un cuento. La vocalización, para que se me entienda cada una de las palabras, es sumamente importante. La vocalización permite que las vocales, las consonantes en cada una de las palabras, no tengamos miedo de decirlas, porque así son. En ese orden son. Y qué mejor si está acompañado de una historia que sabemos que tenemos que respetar sus partes. ¿Te acuerdas? Introducción, nudo y desenlace. 3 partes importantes que necesitan de una vocalización para entenderlo, porque si uno baja el volumen y ya no se entiende muy bien las cosas, entonces probablemente no entendamos nada. Eso podría pasar ante un mal uso de los elementos de la expresión oral. Mira, ¿qué tenemos ahí también? La pronunciación. ¿A qué se refiere? Pero no es lo mismo que la vocalización. No, es que la pronunciación tiene sonidos que suben y bajan igual que la entonación. La pronunciación le da fuerza de voz a una palabra importante, pero también puede dejar de lado a la palabra que no, que genera suspenso y misterio. En esta virtualidad, jugar con las voces es lo más maravilloso del mundo.
porque puedes utilizar tus elementos y no tienes que gritarlo en un espacio amplio. Aquí simplemente te acercas al micrófono y hablas más bajo, o hablas más alto, o imitas, dependiendo de lo que quieras plantear. La fluidez, ¿a qué se refiere? A que hablamos una palabra tras otra, una palabra tras otra, una palabra tras otra. Todas las palabras van en concatenación con su sentido. Esta es la historia de Miguel, y a Miguel le sucedió lo siguiente. Estoy contando un suceso y casi he puesto los 2 puntos. Y la propiedad es tener un vocabulario adecuado, que hay que cultivarlo. Y la mayor fórmula para cultivar el vocabulario, valgan verdades y se ha dicho eternamente y mundialmente, y no es nada raro y extraño, quiero que me recuerdes en este momento y me digas, ¿qué es lo que se necesita para mejorar el vocabulario? Estoy muy segura que tú lo sabes. Entonces solamente voy a conectar a este conocimiento previo. A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que se necesita? Yo espero aquí. Joaquín y Lourdes nos dicen leer. Joaquín y Lourdes, pero ustedes conectadísimos, amigos, colegas. Eso es. Miles de años nos repitieron eso y nos dijeron que la lectura mejora el vocabulario. Pues sí, pero no es su función principal. No es que leíste 10 libros y eres el master duster de la escritura. No. Porque ese vocabulario se tiene que hacer vida y conocerlo. Entonces, ¿qué nos pasa? Voy hacia un libro, busco una palabra que me parece que no entiendo muy bien, la busco, la reconecto aquí y digo, eso significaba. Y luego continúo y la palabra se diluyó con el texto. Si esta palabra en la mente no la conectamos con algún evento o algo que nosotros podamos utilizar, pues así como la reconectamos y la introducimos en una de estas cajitas de carpetas que tenemos de palabras, pues ahí se puede perder también en el tiempo, si no volvemos a conectarla. Por eso cuando las palabras aparecen en la lectura, necesitamos hacer la vida, porque todo si no se hace vida, no queda como un conocimiento emocional que sería un conocimiento para siempre. Eso, lo delicioso. Y para terminar con esta diapositiva que dice aquí, dice, hay que tener cuenta sobre la comprensión lectura, estos puntos que les decía muy importantes. Sin presión. Yo sé que el plan lector se necesita en una escuela, hay que seguir las estructuras para que los chicos lean. Y es más, muchos están a favor de la obligación por la lectura. Yo estoy en contra. Yo jamás voy a poder proponer que se obligue a la lectura. Pero lo que sí propongo es que se presenten materiales atractivos para que un chico o una chica que no sabe o que no le gusta leer, pues sienta atracción y ganas de. Por eso ahí viene una búsqueda implacable entre los maestros. Y para eso también está lo que hacemos nosotros con la narración de cuentos, buscar historias en el común, en el cotidiano o de la tradición oral de nuestro país, que es riquísima, para sacar historias símiles y que podamos llegar con ellos. Yo recuerdo una chica a la que le enseñaba y estaba en tercero de secundaria, y esta chica no leía, pero nada. ¿Y cómo había llegado a tercero? Leyendo por obligación y completando controles de lectura. Pero cómo había llegado a mi salón de clases sin haber leído nada y estar en tercero, sin leer con gusto. Hablemos claros, ¿no? Porque terminan leyendo por obligación. Entonces, luego de analizar qué libros le habían entregado, qué libros había ella encontrado, llegamos de casualidad por una lista que tenía de libros ahí y le dije, bueno, revisa este. No es un libro que a mí me encantara, pero era el libro que me quedaba y que era más o menos atractivo para su edad. Y se lo entregué. Era La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Y La Isla del Tesoro a mí va bien, pero no es uno de mis libros favoritos. Pero estuvo bien, lo he leído. Esta chica volvió al día siguiente encantadísima con el escritor. Entonces, bueno, la vi tan feliz que le di un par más de él y venía así continuamente y que por fin había encontrado que ese libro le había encantado, que ningún otro nunca más le gustaría, solamente le gustaría este escritor. Yo me reí mucho y le di el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces sintió que efectivamente allí había encontrado su gusto por la lectura. Puede tomar tiempo, pero dependerá del grupo humano con el que estás tú encontrándote. ¿Verdad? Eso es sumamente importante. Ahora voy a dejar de compartir un ratito porque te quiero... Espérate, te quiero leer una historia.
ya que estamos aquí. Te voy a leer una historia y luego voy a seguir compartiendo, que el tiempo es muy villano y cuando me doy cuenta ya nos hemos pasado una hora y digo, wow, mira qué rápido. Hay un libro que me fascina y que cuando lo leo siento como una emoción al contar cada uno de estos puntos. Te voy a leer para que me digas qué cuento es, ¿ya? Vamos a ver si está muy fácil también, está muy fácil, pero escuchemos este ritmo. Cuando murió la madre de Blanquita, dijo su padre, el rey, esto me irrita. Qué cosa tan pesada y tan latosa. Ahora tendré que dar con otra esposa. Es por lo visto un lío del demonio para un rey componer su matrimonio. Mandó anunciar en todos los periódicos, se necesita reina, y muy metódico recortó las respuestas que enseguida llegaron a millones. La elegida ha de mostrar con pruebas convincentes que eclipsa a cualquier otro pretendiente. Por fin fue preferida a las demás la señorita Obdulia Carrasclas. ¿Has escuchado esta historia alguna vez? Exacto, Mónica, exacto. Eso es, hay que inspirarlos. Nosotros somos una fuente de inspiración, no somos un modelo, somos alguien que inspira. Muchas veces queremos la perfección completa para que sigan nuestros preceptos, pero sabemos perfectamente que los docentes también somos seres humanos y así como comúnmente estamos haciendo trabajos, también a veces nos gustan ver películas y también como seres humanos salimos alguna vez a tomar un café con alguien y no somos seres enclaustrados, entonces hay que siempre tener en cuenta eso, que venimos con unas imperfecciones y a partir de nosotros y de nuestra labor podemos inspirar. ¿Por qué tengo esto? Así soy y me muestro. En el mundo de la perfección es mucho más complejo proponer una imagen donde todos sigamos y sepamos que nos caemos de frustración porque no vamos a poder seguir ese modelo, si es lo que nos muestran las redes sociales. Las redes sociales nos muestran una imagen de un mundo feliz para todos. Pero si se le ve tan feliz, te enteras, ¿no? Ay, mira, le pasó algo, se separaron. Pero si se les veían sus fotos tan felices, ¿por qué? Son simples imágenes que nos ha planteado el mundo como una muestra y una pantalla, como un tráiler de nuestra vida, pero no es nuestra vida y nosotros somos tan imperfectos como los estudiantes a los que les entregamos clase. Pero allí viene la diferencia, el que nosotros, con el amor que le damos a nuestra profesión, tenemos una misión clara, que es inspirar. Entonces, ¿tú sabes qué te leí antes? A ver si llegamos a este punto del descubrimiento, porque te acabo de leer, pero ahorita te voy a contar un cuento. Entonces, yo quiero que en este momento me digas si esta lectura que hice la habías escuchado alguna vez y si sabes a qué cuento se refiere, porque estás por ahí, ¿verdad? Yo acá me quedo, mira, ahí en el chat, este es el momento del chat. Entonces en el chat ustedes escriben, si no te acuerdas, me puedes decir también, pues no, efectivamente no me acuerdo. Nunca escuchaste esta historia, Elena, gracias. Consuelo, tampoco. Perfecto, porque eso significa que les he traído una novedad. Entonces, es uno de mis libros de cabecera. Es un libro que quiero mucho y bueno, gracias, Joaquín, pero no sabes qué libro te voy a mostrar. Voy a continuar, por si acaso no te has enterado qué historia es, porque es una historia clásica. A ver, por fin fue preferida a las demás la señorita Obdulia Carrasclas, que trajo un artefacto extraordinario comprado en algún exótico anticuario. Era un espejo mágico parlante con marco de latón limpio y brillante que contestará a quien le planteará cualquier cuestión con la verdad más clara. Ahora sí sabes a qué cuento me refiero. Vamos a ver si hemos escuchado bien esta historia, si sabemos a qué cuento. No, Maruja, pero esto es hermoso, Juliana, lo que me está pasando en este momento. No, sigo leyendo para ver qué cuento, si lo sacamos. A ver, mira. Así si, por ejemplo, alguien diría, Lourdes, cerquita. Así si, por ejemplo, alguien quería saber qué iba a cenar ese día, la cosa le decía sin tardar, lentejas o te quedas sin cenar. El caso es que la reina, que Dios guarde, le preguntaba al trasto cada tarde, ajá, Consuelo, dime, espejito, cuéntame una cosa, de todas, ¿no soy yo la más hermosa? Y el cachivache decía siempre, mi señora,
Vos sois la más hermosa, encantadora y bella en este reino. No hay rival a quien no hayáis comido la moral. ¿No la leíste, Maruja? Pues es Blancanieves, pero una manera extraña, en rima, totalmente sacada del perfil que teníamos a Blancanieves. Blancanieves y los 7 enanos, que te lo voy a mostrar en este momento así, ¿sí? Ahí se ve. Blancanieves y los 7 enanos, que es una versión en rima divertidísima, porque los cuentos los escuchamos, pero acá hay una versión adaptada. ¿Por quién? Pues por uno de mis escritores favoritos, Roald Dahl. Y si has escuchado a Roald Dahl, aquí te muestro el libro que se llama Cuentos en versos para niños perfectos. Perversos, perdón. Cuentos en verso para niños perversos. Ya, luego les voy a compartir si quieren el dato, pero este libro que tiene una serie de cuentos clásicos totalmente disparatados es un buen comienzo para jugar con los cuentos clásicos, para romper un poco el camino, porque esto es en el tiempo de Roald Dahl. Lo de Caperucita pasaba en otro tiempo cuando apareció, y cada uno te va brindando una propuesta diferente. Entonces, este que es mi libro de cabecera, Roald Dahl, tiene este escritor es el que tú conociste tal vez alguna vez porque es el famoso escritor de Charlie y la fábrica de chocolates, que es un libro que causó sensación. ¿Por qué? Porque se escribió o se hizo una película. O sea, por la película, y casi todas las obras de Roald Dahl están hechas películas. Pero esta forma divertida de jugar es lo que viene ahora. Ah, exacto, Joaquín, eso es, exactamente pasa eso. Y sabes que no tiene que ver con la ignorancia, sino es con nuestros propios tabúes personales, porque al título yo diría, ¡ah, qué horror, niños perversos! ¿Por qué se cuenta así? Porque el Roald Dahl es un juguetón, es un rey de la fantasía. Tiene un libro que yo recomiendo siempre como otro libro de cabecera que se llama La gramática de la fantasía. Escúchalo y escríbelo. La gramática de la fantasía, y te diría también, mira, qué atractivo él, porque así, Joaquín, como lo dices tú, igual te llama la atención por algo, sea a favor o en contra, es un título atractivo. Entonces, este título hay que juzgar, ya sabes, al libro por su contenido, no por su tapa, pobrecillo. Pero el libro de la gramática de la fantasía que te dice y que te invita a jugar con el cuento es lo que tiene que pasar. Hay que jugar y divertirnos contando. Entonces, volvemos nuevamente a nuestra pantalla, porque yo te iba a contar un cuento, pero mejor lo voy a hacer como para el final, porque el tiempo es villano. Pues bien, aquí estamos. Nos vamos a narración oral o cuentacuentos. Aquí tenemos puntos importantes a tomar en cuenta el día de hoy que estamos maestra Jennifer. Sí, dime. Está presentando la pantalla. Muchas gracias. Eso siempre me pasa. Algo que comparto y no comparto nada. Gracias, gracias. Ahora sí me comentas si ya apareció. Ahora sí, maestra. Genial. Bien, narración oral o cuentacuentos. Hemos escuchado esta diferencia continuamente y se nos pregunta o retumba en nuestro saber cuál es la palabra adecuada. Ah, cuentacuentos es para niños, narración oral es para adultos. No, no tiene nada que ver, es lo mismo. Es lo mismo, solo que nosotros en el Perú hemos representado siempre la función del cuentacuentos como una manera más fácil de entender el hecho, el oficio. Ahí hay una persona que cuenta cuentos. La narración oral hasta parece que tuviera un calibre de investigación, pero este es el origen. La tradición oral peruana donde todos, o la mundial, donde todos se reunían alrededor del líder del pueblo que contaba una historia. ¿Con qué fin? ¿Para qué contaba una historia? El gran narrador de cuentos en el mundo. El narrador de cuentos contaba historias para que la gente conozca lo que ha pasado y no repita errores en el futuro. Cosa que se han escrito libros, se han escrito un montón de historias y con los seres humanos nos pasa siempre, ¿no? Igual volvemos como en la rueda del hámster y sobre todo en nuestro país. Entonces repitiendo cosas que tal vez se nos presentan de otra manera y no hemos sabido interpretar. Ese es el momento. Hace muchísimo tiempo que aparece la narración de cuentos. ¿Hace cuántos años hay narración de cuentos? ¿Existe? Ah, hace 20 años. No, existió toda la vida. Es el oficio más antiguo de la humanidad.
así que tú tengas el conocimiento sobre el oficio más antiguo, otra cosa, pues no, déjame decirte que es la narración de cuentos, porque la primera historia contada, hasta por el mismo, según la historia eclesial católica, contada por la Biblia, trae historias ya, historias que fueron relatadas por alguien, porque para que exista en imprenta, primero se contaron de boca en boca, de boca en boca, y los cuentos fueron cambiando. Entonces un cuento llegaba a un lugar, ¿por qué razón? Había un juglar, el juglar bailaba y cantaba en medio de la población, cantaba y bailaba, pero ¿qué contaba en ese momento? Porque era parte del entretenimiento, estamos hablando en Europa. ¿Qué contaba? Contaba la valentía de un guerrero, el triunfo de un rey. Si contaba estas historias, les ponía sus momentos fantásticos. Y de pronto que el juglar iba pasando de pueblo en pueblo, ese pueblo ya se había adueñado de esta historia y la compartía como la historia del pueblo. Esa misma historia había ido a otro pueblo y ahí también la hicieron suya. Los personajes cambian porque le han querido poner personajes del lugar. Y así es como fueron pasando las historias. Y así llegaron a nosotros. Y no es muy raro ver que hay un narrador de cuentos en Polonia que te cuenta una historia que se parece mucho a un cuento que yo leí de José María Arguedas. ¿Cómo podría pasar? Pues porque las historias, aunque parecieran tan distintas, provienen de una misma raíz, la historia del mundo. Y nosotros somos parte de la historia del mundo. Y todo eso que se contaba, pues es parte del colectivo mundial. Nosotros como narradores de cuentos tenemos una misión de preservar la tradición oral. Esto es parte de la historia y hay mucho más por conocer. Y las diferencias tienen que ver con estos. ¿Sabes que en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador les dicen cuenteros y cuenteras? Y acá en el Perú no podemos utilizar eso porque ya los relacionamos netamente con la política. Y es terrible que siempre la palabra cuento esté relacionado con la mentira, cuando el cuento es el más noble de todos los géneros, porque lo único que hace es transmitir una historia, una cultura de un pueblo de forma artística. Por eso utiliza las estructuras que utiliza un cuento. ¿Cuáles son los elementos que conocemos perfectamente? El narrador, o sea, el que cuenta la historia, que puede ser también un personaje, los personajes, los momentos adecuados de la historia y los elementos. Ya, los elementos. Estos puntos como elementos ustedes los conocen perfectamente, ¿verdad? Y si no, y está lo último, las velocidades. Y para esto voy a regresar, porque me encanta esto que podamos salir un momento de aquí y volvemos, y vuelvo a ustedes para decirles algo. Voy a contarles, regreso aquí. Mira, estamos hablando del, yo regreso así, me gusta, ¿no? Esto es como regresar estoy presentando así la obra de teatro y luego regreso, ¡tarán! Las cámaras. Entonces regreso aquí para contarte algo muy importante sobre las velocidades. Claro, en estos puntos, si no tengo mi expresividad, no te puedo explicar sobre las velocidades, lo necesito. Esto lo decía Miguel Figueroa, un narrador que les hablaba antes, el que se dedica a la biología. Él había trabajado en este uso de los puntos claros para contar una historia, porque si tú nunca habías contado una historia, ya sabemos que es importante tener un narrador. Regresamos a la historia de Blancanieves. Blancanieves tiene un narrador, tiene el personaje principal que es Blancanieves, los personajes secundarios que son todos los que se mueven alrededor y de ella, y bueno, su antagónica, o sea, su protagónica mala, que es la bruja, y tienes un momento crucial de ella, pero yo hago una pregunta en este momento. Oh, no, ¿por qué no se hace una pregunta? Porque se los voy a hacer. En este momento hago la pregunta importante para que ustedes, vamos a conectar el conocimiento. Presta atención a esta pregunta. Es más, voy a traer mi micrófono aquí para preguntar. ¿Es cierto? No empieza así la pregunta, perdón. Voy a preparar. Quería hacerlo más maléfico, pero no, quería preguntar. La pregunta clave es, en un cuento, ¿por qué es importante el personaje malo? Ajá, un momento de reflexión. ¿Por qué es importante el antagónico? Más que el protagónico, ¿eh? Acá estoy hablando reflexionemos en este momento. ¿Por qué es importante el antagónico? A ver, vamos pensando.
Maruja le da acción al argumento, pues sí, esto es un punto muy claro, sí, pero hay algo más. Vamos a ver, yo estoy aquí a la espera. Hacemos todos, entre todos. A ver, Ana María, ¿qué dices? Sonia, ¿qué dices? Porque es parte del cuento. Ay, Joaquín, no, pues, vamos, parte del cuento también es el inicio. Sí, no es parte, genera expectativa, Maggie, puede ser. El cuento se hace más entretenido con el malo, sí, de hecho, porque le da vida al protagonista. Voy a quedarme un poquito con eso, Verónica, vas bien. Produce el conflicto, Yuli, ya estamos llegando, Johnny, para que el cuento sea interesante y emocionante. Por ahí vamos el entretenimiento. ¿Por qué ha vida al cuento? Porque es interesante la trama, suspenso, a veces genera alguna moraleja. A ver, me voy a quedar con esto datito de Verónica, porque le da vida al protagonista y me voy a quedar con este de Yuli que dice produce el conflicto. Ajá, Carla. Maribel, porque haya buena acción, drama, vivencia, porque origina, desenlace y entretiene a los receptores. Ajá, ya, es importante entonces que aclaremos esto. A veces hay niños que te dicen, cuéntame el cuento de la Caperucita Roja, pero sin el lobo, porque me da mucho miedo. Y digo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo contarte un cuento de la Caperucita sin el lobo? Porque será muy triste. El lado oscuro y el lado malo, Sonia. Eso, ¿no? Qué interesante eso es parte de la vida real, porque aduce a mover emociones. Voy a juntar todo esto porque todo lo que dicen tiene mucho sentido y está bien. Pero hay un elemento primordial que hay que entender sobre la función del protagonista. ¿Cuál es la misión entonces para revelar la misión del antagonista? ¿Cuál es la misión del protagonista entonces? A ver, acá hago mi pregunta, porque ya creo que estamos conectando, ¿ah? Aquí estamos el conocimiento 50-50, vamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la misión del protagonista en una historia? Blanca, ¿cuál quieres que sea? Charito, ¿cuál quieres que sea? El cuento, el protagonista es importante que recorre el camino transformador desde que comienza la historia hasta que esta termina. Mary, te mando un beso enorme. Esto es el bien y el mal. Vamos a tomar lo que ha dicho Mary, que me parece muy interesante. Hay un camino, esto es importante, Mary. Recorre un camino transformador. Ese es el punto, lo has dicho perfectamente. Que, de hecho, ¿no? Ya estamos, Efraín, estamos conectadísimos con las emociones, generamos emociones, eso es impactante en el protagonista. Pero el protagonista necesita recorrer un camino. El protagonista no puede ser el mismo que comienza al que termina. No te digo de la misma persona, puede ser la misma persona, pero su accionar, algo ha tenido que pasar en él. El protagonista, algo ha tenido que pasar. Tú has visto tu telenovela súper llorona, esa donde la pobre muchacha, ¿no? Que limpia, luego se casa, ¿no? Todos los problemas que pasa y se vuelve dura. ¿Por qué? Porque le ha tocado una vida sufriente y nos lo ha mostrado desde el pequeño. Enfrenta retos, Carla, eso es. Enfrenta retos y muchas veces parte de estos retos se los proporciona ¿quién? El antagonista, el malvado. Entonces, si la misión del protagonista es recorrer un camino transformador, el malo de la escena, el antagonista, lo que va a hacer es impedírselo. Lo que quiere es que no lo logre. Y cuando lo logra, pues vemos que el antagonista en muchos casos y en los cuentos clásicos es como, bueno, por haber sido malo, esto, te pasó esto. Así de sencillo. Entonces, si vemos, ha generado muchas emociones el protagonista, pero vemos que si un cuento no tiene esa chispa de encuentro entre el protagonista y el antagonista, pues la historia se nos cae y el cuento muere. Muere sin haber nacido. Ay, pero cuando yo lo leí, era muy hermosa y yo quiero contarla a todos. Sí, eso es un gusto personal y eso puede pasar, que comienza con tus gustos personales, pero también tienes que entender que esta línea es importante. Exacto. El fin del antagonista es obstaculizar el camino transformador del protagonista. ¡Hala, qué bonito sonó eso! Por favor, escríbanmelo ahí. El fin del antagonista es obstaculizar el camino transformador del protagonista.
cuento que no cumpla con ese camino y ese fin, pues es un cuento que se nos resbala de las manos y que si queremos contarlo porque es hermoso, pues juguemos con otros elementos más que sean con el ritmo, con la música y demás. Pero un cuento, ¿por qué? A ver, ¿por qué los cuentos clásicos funcionan tan bien? Porque tiene claramente esa estructura. Tiene claramente al protagonista, al antagonista, un camino, un problema, una bruja, unos enanos, lo que sea, ¡fa! Transformación total. Qué belleza, ¿no? Ahí es donde dice uno, qué lindo es hablar de los cuentos, pero el tiempo es villano y no nos deja disfrutar este momento. Las velocidades de los cuentos. Para hablar sobre las velocidades, yo les voy a contar un cuento, así que prepárense en este momento su corazoncito. Yo les voy a regalar uno de mis cuentos favoritos. Por favor, en este momento, nada, si hay 3 niños ahí que no te están dejando escuchar, tráelos aquí y que vean este cuento, ¿sí? Los ponemos a todos aquí metidos. Te voy a contar esta historia para hablar sobre las velocidades. Es uno de mis cuentos favoritos y si ayer viste uno de los videos de cuentos, pues este también lo vas a poder encontrar allí en el YouTube donde te los mostraron. Porque ahí tengo muchos cuentos para compartir, sobre todo con niños, pero hay cuentos para grandes y para todo. Bueno, esta te lo voy a contar rapidísimo, ¿no? Para marcar esto y lo que viene. Esta es la historia de un tamborilero, pero te lo voy a hacer con música. Ya me voy a preparar en este momento, ¿ah? Esta es la historia de un tamborilero, de un tamborilero, de un tamborilero. Antes que continúe con el cuento, presta atención a toda la historia y a todas las partes del cuento, ¿sí? Porque vamos a trabajar en base a este cuento. Este era un tamborilero que viajó por mucho tiempo para volver a su casa, terminaba la guerra y por fin volvía a casa, era feliz. No tenía un solo centavo, pero era feliz. No tenía ni una sola moneda, pero era feliz. Era tan feliz, que cuando caminaba por las calles, caminaba así. Ay, a alguna gente no le caía que ese chico fuera tan feliz, pero él estaba feliz, feliz, feliz. Tan feliz estaba que de pronto, ante sus ojos, apareció nada más y nada menos que una viejecita. Ay, señor tamborilero, ¿me puede dar una monedita por el amor de Dios? Pero el tamborilero tenía dinero, ¿te acuerdas? No, ¿verdad? ¿Tenía un centavo? No, nada, no tenía nada el pobre, estaba aguja el tamborilero. Señora, no tengo ni una sola moneda, estoy llevando a mi casa, no tengo ni un centavo. Ay, jovencito, una monedita, por el amor de Dios, usted debe tener ahí en uno de sus bolsillos. Y dice que el tamborilero buscó entre sus bolsillos y vaya, una moneda encontró. ¡Oh! ¡Wow! Una moneda. Estaba tan emocionado que se lo dio a la viejecita. Y la viejecita, antes de irse, le dijo, jovencito, por haber sido tan bueno conmigo, yo te voy a dar un gran regalo. Cada vez que tú toques tu hermoso tambor, la gente no podrá parar de bailar, bailar, bailar. El tamborilero no entendió muy bien las palabras. Luego se lo volvió a preguntar a la viejecita. La viejecita le explicó y cuando el tamborilero quiso agradecerle por lo emocionado que estaba, es decir, que cuando él tocara su tambor, la gente que esté alrededor no iba a poder parar de bailar. Cuando estaba a punto de agradecerle, se dio cuenta que la viejecita había desaparecido. El tamborilero siguió por su camino emocionado porque tenía un tambor mágico y cuando estaba a punto de probarlo, aparecieron frente a sus ojos nada más y nada menos que 3 bandidos. Tamborilero, dame todo lo que tienes. Pero el tamborilero, ¿tiene dinero? ¿Tiene un centavo? Tiene nada. Señor bandido, de verdad no tengo nada, lo único que tengo es mi tambor. Entonces, entrégame tu tambor. ¡Oh! En ese instante el tamborilero recordó las palabras de la viejecita y estaba dispuesto a jugárselo todo por el todo. Señor bandido, perdone, pero ¿usted cree que yo, para despedirme de mi tambor, pueda tocarlo por última vez? ¿Y sabes qué dijo los bandidos? Los bandidos dijeron, está bien, tócate algo que sea movidito para que nos divirtamos.
Así que el tamborilero comenzó y empezó a tocar su tambor y a tocar su tambor y a tocar su tambor. Y mientras más tocaba el tambor, algo sucedía en los bandidos. Los bandidos empezaban a mover los pies, a mover los pies, a mover los pies sin saber por qué. Movían y movían los pies y se estaban divirtiendo. Y al principio la pasaron bomba, pero luego pasó una hora y los bandidos ya no podían más con sus piernas. Luego pasaron 2 horas y empezaron a movérsele los hombros también. Y 3 horas y la cintura se daba vueltas completas, así que ellos, desesperados porque ya no querían bailar más, empezaron a repetir: tamborilero, deja de tocar, deja de tocar, deja de tocar, que mis pies ya no pueden más, ya no pueden más, ya no pueden más. Por favor, no nos hagas más sufrir, no nos hagas más sufrir, no nos hagas más sufrir. Deja de tocar tu hermosísimo tambor, hermosísimo tambor, hermosísimo tambor. Y cuando el tamborilero dejó de tocar su tambor, los bandidos cayeron al suelo, cansados, agotados, porque nunca en su vida había bailado tanto. Estaban lastimados y suplicaron: por favor, tamborilero, no vamos a hacer el mal, pero ya no vuelvas a tocar tu tambor. Y el tamborilero, amenazante, dejó que los bandidos se marcharan con la firme promesa de no volver a hacer el mal. Y al tamborilero le entró un bichito recorriendo el corazón, un bichito capaz de todo, un bichito llamado curiosidad. Y quería saber qué había dentro del tambor. Así que agarró una piedra del camino, abrió el tambor en dos y adivina lo que encontró. No encontró nada, pero lo que encontró fue un humo verde que envolvió al tamborilero y lo convirtió en nada más y nada menos que en un sapo. Sí, en un sapo tamborilero. El sapo tamborilero se acercó a su tambor y terminó esta historia con esta triste reflexión. La curiosidad no mató al gato, lo convirtió en sapo, lo convirtió en sapo. Y recuerden, amigos y amigas, que la curiosidad es muy buena para conocer sobre mucho, pero si ésta se convierte en chisme, podríamos estar aquí tal vez frente a muchos sapos o sapas. Y colorado, colorín, este cuento llegó a su fin. Este cuento del tamborilero, que es una adaptación mía, el cuento del tamborilero que cuando uno termina, no terminamos el cuento, te dicen: ¡ay, qué linda historia! ¡Ah, me encantó! Y la historia termina, pero vamos a recordar los 3 momentos del tamborilero. Bueno, el tamborilero tiene momentos claves. Recordemos los 3 momentos del cuento: introducción, nudo, desenlace. Voy a hacer mi pregunta aquí, mi pregunta es escuela porque vamos aprendiendo juntos. Mi pregunta está en: ¿cuándo empieza el problema? ¿Cuándo vamos a arrancar en esta historia? ¿Cuándo va a arrancar el problema? ¿Cuándo es cuando ustedes escuchan esta historia y dicen: uy, aquí va a ocurrir algo? ¿En qué momento es? Si recordamos esta historia. A ver, pensemos. Buenaza, ¿verdad? Buenaza, Nancy. El tamborilero es un éxito. Y me encanta porque es nuestro querido, otro de los cuentos de Gianni Rodari. Es el del mismo que les hablaba sobre la gramática de la fantasía. Ay, Gianni Rodari sí, se me mezclaron los nombres. Roald Dahl y Gianni Rodari son los célebres, maravillosos y magníficos padres de la narración oral. Cuando le roban, puede ser. Cuando el tamborilero se busca una moneda y se la entrega a la viejecita. Ahora, cuando se encuentra con la viejecita, vemos varios puntos de arranque, ¿no? Cuando se encuentra con la viejecita le pide una moneda. Carla, yo creo que esta es, ¿no? O sea, su vida cotidiana está. ¿Cuál es su vida cotidiana? O sea, el protagonista quiere, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es la misión? ¿El protagonista qué quiere? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que quiere el protagonista? Quiere, o sea, él está aquí, ha salido de la guerra, y allá está su casa. ¿Qué quiere el protagonista? Quiere regresar a su casa.
Ese es el camino, esa es la ruta. Ahora, sucede unos acontecimientos importantes. Un acontecimiento delicioso sucede. La aparición de la viejecita. Este es nuestro primer momento crucial. Hay un acontecimiento cotidiano de la línea recta. Aquí ha sido cortado por un acontecimiento. Una viejecita le pide una moneda. Él no tiene monedas. Busca y de pronto mágicamente encuentra una moneda. Aquí ya tenemos este dato importantísimo sobre hay un cambio de dirección. ¿Este chico va a regresar a su casa? Probablemente sí o probablemente no. No sabemos. En el camino, ese es un problema. Dime. Hay alguien levantando la mano. Bueno, cuando quiera levantar la mano, aquí en el chat y yo te escucho. Bueno, entonces estamos en el camino eje, y el camino se rompe cuando ocurre este acontecimiento. La viejecita podría ser una antagonista, podría ser, probablemente era una colaboradora en el camino. Pero ¿quiénes son los antagonistas y quiénes le están impidiendo cumplir su camino, pero a la vez transformarse? Los bandidos que están claros, ¿verdad? Entonces, en ese momento es que vemos este camino de pasos por el tiempo de la historia. Vamos a tener en cuenta el cuento del tamborilero para los otros datos que les voy a explicar. Este punto de las velocidades, y aquí les voy a decir un punto esencial, volvemos a compartir nuestra hoja. Yo les comparto en este momento nuestro PowerPoint, que ya me voy al PowerPoint, está bien, me quedo por acá. Y estábamos en las velocidades. Cuando yo les cuento la historia y les presento, ¿no? Esta es la historia de un tamborilero. Tamborilero que tenía una moneda, tenía un centavo y ha hecho un contacto contigo por la situación conocida sobre ese momento crucial con el tamborilero. Pero la segunda velocidad aparece cuando ocurre un problema. Ustedes vieron que cambié una tonalidad para generar una presentación de la viejecita. Presento porque lo que me interesa a mí como narrador es que tú comiences a transformar tu mente y yo te proponga las características de algo siniestro que termina convirtiéndose en una viejecita. Entonces te estoy intentando dar un punto de motivación para saber que estás aquí. Esta es mi constatación. Las velocidades aparecen en ese momento. El tamborilero siguió por su camino y de pronto aparecieron ante él 3 bandidos. Dame todo tu dinero. Ese momento donde ocurren cada uno de los acontecimientos se acelera. Dame todo tu dinero en este momento, estamos acelerando, está pensándolo. Y entonces el tamborilero pide, por favor, es lo único que tengo, mi tambor, por favor. Acá hay un silencio de espera y dice el bandido. Entonces, entrégame tu tambor. Y el tamborilero se acuerda de lo que pasa con el tamborilero y otra vez viene la aceleración. Por favor, señor, déjeme tocar una última canción para llegar, para poder despedirme de él. Por favor, señor, por favor. Nuevamente una velocidad vacía. ¿Qué dijeron los bandidos? Dale, que sea algo movidito como para que nos distraigamos. Y el tamborilero comenzó. Entonces, ¿qué camino de velocidades es eso? Velocidad 1, presentación. Velocidad 2, aceleración. Velocidad 0, silencio. Velocidad 3, susurro. Esta es la historia de un tamborilero que un día en su camino se encontró con una viejecita, que la viejecita le pidió una moneda, por el amor de Dios, pero él no tenía ninguna moneda. Buscó entre su bolsillo, señora, no tengo ninguna moneda. Busque una monedita, por el amor de Dios. Y el tamborilero lo encontró. Y cuando lo encontró, se lo entregó a la señora. Y ésta le dijo, jovencito, por haber sido tan bueno conmigo, estoy remarcando estas velocidades que en una narración se dan continuas. Entonces aparecen una tras otra. Pero bueno, las velocidades ya luego nos podemos ir y adentrar en el mundo de la narración cuando ustedes quieran y ya les dejo los datos al final. Pero acá les voy a poner esos puntos que ya habíamos hablado para tener en cuenta cuando se cuenta. Cuando uno expone, es decir, la parte de la introducción, tiene que ser rápida y concisa. Vamos al punto. Ubicamos al tamborilero. Va a regresar a su casa, estuvo en la guerra, ya está aquí, tiene este problema, no tiene dinero, pero es feliz. Y camina y se encuentra con la viejecita. La introducción fue inmediata. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Por qué? A ver,
Cuando alguien escucha una historia, yo prefiero el camino de, bueno, él caminó por la calle, de pronto se encontró con alguien, estuvieron conversando un rato y tararán, tararán, voy hablando de su camino, pero luego llegó a su casa, se resbaló de las escaleras y se cayó de nariz. ¿Cuál es la parte que me ha impactado más? ¿El que se encontró con un amigo, con el otro, con el otro? No, la caída. La caída sí es lo más importante. ¿Por qué hemos demorado tanto para el punto más importante que tenemos, que es el que engancha con la historia? Esto es lo que nos dice sobre la exposición. Hay que ser rápidos en la primera parte. El nudo, disfrutar con cada parte. Si hay una parte que es simpática, pues tienes que saborearla mientras la dices, ¿no? Entonces, la viejecita le dijo, ¿me puede dar una monedita por el amor de Dios? Cada palabra es indispensable para contar ese momento. Los bandidos miraron a los ojos al tamborilero. Le dijeron, tócate algo más simpático para que nos divirtamos. Todo momento del nudo, de las partes cruciales, se degustan, se disfrutan. Repetición. Las repeticiones en los niños chiquititos son maravillosas, magníficas, preciosas. Maestro, maestra, a trabajar con las repeticiones como los tres chanchitos, ¿no? Y soplaré y tu casito derrumbaré. ¿Por qué pegan tanto los clásicos? No hay que alejarse de ellos. No es nuestra realidad, pero nos sirven como estructuras importantes con las que nosotros crecemos y por eso entendemos cómo hacer nuestros discursos cuando crecemos. Cuando nos alejamos de esas estructuras y queremos que ya no hayan malos en la historia porque al protagonista les vienen mal, no hay nada en que enfrentarse, pues ya sabemos que eso también se refleja en la vida. Solucionamos tantas cosas que en el momento de tener un problema real no sabemos cómo enfrentarnos a ellos. No hemos sabido trabajar las frustraciones porque todo ha sido resuelto en ese tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El desenlace. Y fue así como tal y tal sucedió. Y en el momento abrió el tambor y ¿qué es lo que sucedió? En ese momento un humo verde envolvió al tamborilero y lo convirtió en nada más y nada menos que en un sapo. El sapo tamborilero se acercó al tambor y con sus pequeñas ancas de sapo cantó. La curiosidad no mató al gato, lo convirtió en... Cada palabra en su lugar, no se puede diluir porque entonces perdemos ese contacto con la historia. ¿Cómo contar cuando se quiere contar? Voy a pasar rápidamente estos puntos para dejar tiempo para las preguntas. Claridad. Una voz adecuada, lo hemos hablado sobre la expresión oral. La claridad es sumamente importante tener cada uno de los datos nosotros en la mente para que no se nos confunda la historia. ¿No te ha pasado en algún momento, a ver si ha sucedido, que has visto una película y mientras tú estás viendo la película hay algo que no te cuadra en la película? Si has estado muy atenta y muy atento, hay algo que no te cuadra porque no te parece lógico lo que sucede. En los niños esto pasa en una construcción continua a cada minuto mientras tú cuentas una historia, porque necesita comprobar que la información que le estás brindando es cierta. Para ellos todo lo que tú cuentas es cierto. Un adulto puede, en cierto modo, puede llegar a ese contacto, pero va a entrar al juego de la fantasía. El niño necesita que el juego de la fantasía, hasta el juego de la fantasía está muy claro. Por eso el cuento tiene que tener todas las palabras dadas. Si tiene 4 hermanos, no puede ser que en el camino aparezcan solo 2. ¿Y qué hay con los otros 2? ¿Por qué nunca se mencionaron? Esta es una pregunta clásica de los niños, ¿no? ¿Y qué pasó con el papá? ¿Por qué él quiere llegar a ver a su mamá? ¿Y dónde está su papá? Sí, preguntas claras, ¿no? Hay que tener respuestas exactas. El papá está trabajando y regresa todavía hasta las 9 de la noche. Bien, listo. Porque yo quiero poner ese punto, porque no es un personaje que quiera, pero necesito dar una respuesta inmediata. Y si no, puedo decir que en ese momento el papá había ido de viaje y justo no estaba para esa etapa. Pero no puedo dejarlo espantado porque estoy colocándole en mi creación de cuento. Hay otros que vienen así. La seguridad. La voz y los tonos tienen que ver con estas tonalidades. Hablar despacio, hablar acelerado, pero hablar con todas las palabras rápidamente, pero todas, cada una hilada después de la otra. Y despacio también. La seguridad. Cuando cuentes un cuento, tienes que estar seguro que ese cuento te gusta, tienes que estar segura que ese cuento te fascina y quieres contarlo, porque entonces no te olvidarás ningún pedazo porque le has puesto y has jugado con los cuentos sobre todo. Alternativas.
pues probabilidades de que un cuento en un espacio funcione, pero en otro espacio no. ¿Por qué razón? ¿Por qué con estos niños me funciona este año y por qué con ellos no me funciona este cuento para nada? Porque sus realidades son distintas. Y el medio en el que tú contaste una historia una vez no es el mismo medio con el que contaste la misma historia y no son las mismas energías de los niños, por eso, o de los grandes, por eso hay que tener alternativas de cuento. Se cuentan historias en serio. Acá no es que sean serias, no, son historias en serio. Es decir, yo mientras tengo que controlar mis risas, mis sorpresas, ay, no importa, porque el cuento yo lo estoy contando y yo me lo tengo que creer. Esto permitirá que aquellos que me escuchan la historia, pues me lo van a creer también, pero yo me lo tengo que creer, por eso son cuentos en serio. Y no tengo que repetir que esto es un cuento de verdad, no. Esto empieza así, si te preguntas, efectivamente, esto sucedió. Y cuando involucras al otro, esto pasó. Y me encanta tu pregunta, porque esto es exactamente el camino que tomaron ellos. ¿Qué cosa? Cuando uno puede jugar con esto es porque ya tienes el cuento totalmente adherido a ti. La fonética, la imitación. Si queremos imitar a un personaje porque queremos cambiarle la voz y que sea más gruesa, o queremos utilizar una voz más pequeña, o queremos utilizar una voz más raspada, tenemos que respetar las voces que les ponemos a los personajes. No es indispensable cambiar de tonalidades de voces para los personajes cuando cuentas una historia, no es necesario. Tu corporalidad te lo brinda. Un acercamiento con la cámara, un alejamiento, si hablo sobre un personaje que continuamente hace esto es porque probablemente tiene una barba muy larga, o aquel que se está levantando los lentes, ¿no? O aquel que se agarra las manos. Tal vez un elemento nos brinda la posibilidad de representar a un personaje. Hacer y dejar reír. Es una ley. Las historias, cuando tú te diviertes con ellas, así sean tenebrosas, haces reír. Pero también hay que dejar que la gente se ría. Cuentas algo y en ese momento es tan gracioso que no escuchaste lo que viene. Entonces haz un respiro y disfruta esas risas y esa felicidad que ha dado tu historia. Actitud de confianza. Tú eres el dueño y la dueña de tu historia. Puedes contar la tuya propia, contarla en un grupo de adolescentes, contarla en un grupo para niños, contar en un grupo de adultos, pero siempre tú eres dueño de la historia. Y tú eres dueño y tú determinas por dónde va el camino del cuento. Eso es tener mucha confianza en ti y esto va a ir para adelante. Y el cuento en las distintas edades, pero esto se los voy a ir contando mientras vamos hablando porque creo que este es nuestro último punto. Con esto vamos a cerrar. Ahí les voy a hacer unas propuestas por edades sobre los cuentos. Y acá les voy a dejar esto que no va a estar compartido mucho tiempo, que son mis datos, por si necesitan preguntar más, saber más sobre la comunidad que armamos con los cuentos. Yo soy purocuento.com, es el punto, y luego se los comparto al final. Pero ahora me voy por acá para hablar sobre los cuentos por edades. Muy bien. A ver, como tenemos justo así, se nos cierra, voy a hacerles rapidito un recuento por edades, porque tal vez este tiempo necesitemos más para reflexionar sobre los cuentos clásicos. Hace un buen tiempo, cuando escuchaba sobre... Ya no se deberían contar cuentos de princesas o de reyes porque hacen mucho daño, porque los niños no deberían creer en eso, porque creo que estuvieron mal enfocadas, yo creo, con los cuentos clásicos para niños y niñas. Los cuentos clásicos, como ya se los he mencionado, tienen estructuras y las estructuras se tienen que respetar en una historia. Estamos hablando más de una estructura de género literario, porque sobre todo la narración oral es un género literario. La narración escrita es un género literario. Es una continuación de este arte, esto es. Entonces yo les pido que ustedes hagan una reflexión en este tiempo sobre la estructura más que el fondo. Recuerden que cuando la Caperucita Roja apareció, y les hago este recuento simplemente para entender por qué razón los cuentos no estaban destinados a niños, cuando apareció en estas búsquedas, cada cuento tenía que responder a una necesidad del grupo. En las comunidades de aquellas épocas que eran las de los primeros, la gente que andaba y recorría pueblos en pueblos, como viajantes, eran los misioneros que podían pasar, gente que viajaba y que conocía, y que uno, como comunidad, como anfitrión de un espacio, pues tú tenías la obligación como anfitrión de abrirle las puertas, de dejarlos pasar,
de hacer de este momento un encuentro donde tú intercambiaras no solamente conversación, sino también comida, el espacio. Era la ley, porque eras al peregrino le dabas abrigo. Esa era la ley de las primeras comunidades. Pero, ¿qué pasaba en esas primeras comunidades? O sea, tú podías tener la mejor intención al abrir las puertas, pero la persona que entraba tal vez no tenía las mejores intenciones. Y por eso se contaba en aquel pueblo, en aquella comunidad, la historia de Caperucita Roja, del que era como un mensaje de tener en cuenta a qué lobo le abres la puerta, por más disfrazado que venga, y que podría comerse a tu caperucita o a las mujeres que tuvieras en tu casa. Entonces era como una reflexión importantísima de lo que nosotros consideramos como historia clásica. Es importante que todo se conoce y se entiende a partir del contexto en el que se desenvuelven. Y bueno, si tenemos alguna pregunta, este es el momento porque el tiempo es cruel, es villano y yo me encantaría, pasaría todo el día hablándoles de cuentos. Maestra Jennifer, no habría problema porque el tiempo es hasta las 6, pero podemos pasar un poco más de tiempo, no habría problema, no se va a cortar el link. Sí, querida profesora, pero yo sí tengo un problema por el tiempo, porque tenemos una serie de actividades, igual todos los días estamos corriendo de acciones, entonces yo voy a continuar un poquito, pero sí es el momento que más bien entregaría para hacer preguntas y respuestas que entregaría. Yo les voy a hacer simplemente un recuento de edades, que es importante tener en cuenta, sobre todo si son profesoras o profesores de las primeras, de las primeras edades, que es las edades a las que... Muchísimas gracias, Lourdes, qué bonito lo que me dices. Se hace todo lo que se puede porque es una de las leyes, hay que compartir, uno no puede ser, hay un amigo de Juliaca, el que estimo muchísimo, él es cusqueño, pero trabaja en una organización en Juliaca, que siempre hace esta reflexión del vivir el tiempo, el momento y el amor siendo fuentes y no solamente siendo claustros de contención de información. Hay que ser fuentes y hay que hacer el efecto multiplicador para que más gente conozca las maravillas que tiene nuestra pasión. Mi pasión personal son los cuentos y la educación. Entonces yo les brindo con mucho amor. Hablando por edades, ¿qué podemos trabajar por edades? De 0 a 2 años podemos trabajar en las repeticiones de canciones. Cantemos todo lo que podamos, esas pequeñas canciones de cuna que se conocen, pues las canciones de cuna serán las indispensables. De 2 a 4 años ya podemos trabajar con estructuras como les recomiendo buscar un cuento clásico cubano, se llama el cumpleaños del tío Perico o el matrimonio del tío Perico, creo que así lo llaman, que es un gallo que se va muy elegante y el pico cae por querer comer algo, el pico se le ensucia. Entonces va esta secuencia de pedidos, ¿no? Como el de la chivita, secuencias de pedidos que va a un lugar y pide tal cosa, estos cuentos acumulativos, estos son perfectos para poder conectarnos en este momento con los cuentos de 2 a 4 años. Todo lo que tenga que ver con onomatopeyas, repeticiones como en el cuento, hasta en la canción de los pollitos dicen pío, 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 estas son las onomatopeyas, ¿no? Los sonidos. Todos estos sonidos que repetimos son partes podemos seguir trabajándolos hasta los 4. De los 4 a los 5 años tenemos el uso de la imaginación. Ahí es donde tienen que entrar de ley los cuentos clásicos que se refuerzan hasta los 6 años. Cuentos de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm, de Perrault. ¿Por qué no vamos de una vez inmediatamente con los cuentos de tradición oral de nuestro tiempo? Estos vienen luego, porque nuestro tiempo en su tradición oral tiene canciones con las que podemos trabajar hermosas de cuna, pero luego sus estructuras son, aunque tienen muchas estructuras parecidas a las de los cuentos clásicos, algunas estructuras también hacen una búsqueda mayor, mucho más allá. Por eso es que a los cuentos peruanos hay que darle un tiempo determinado. Y de 7 a 9 años podemos trabajar, y por favor se los pido, volvamos a conectarnos con la poesía.
Los niños y las niñas de a partir de los 7, los 9 años, están inmersos en el ingreso a la tecnología. Y por consiguiente, la facilidad, sí, Lourdes, las gitanjáforas son la gloria. Hay que jugar con las gitanjáforas y juguemos las gitanjáforas hasta grandes, porque encima es una extraordinaria herramienta y juego de palabras. Entonces, a lo que me refiero con los de los 7 y los 9 años es que comenzamos a perder la dulzura con las palabras, porque tenemos mucho videojuego, porque tenemos mucha acción de películas, porque estamos encerrados, porque ya no disfrutamos de las palabras en diferentes sentidos, sentidos sobre todo armónicos, y hay que llenar al ser humano de palabras bellas, porque repetimos continuamente palabras que son terribles, ¿no? No te generan una paz interior, ni siquiera una búsqueda más grande de apoyo ni amor, sino te hunden. Entonces hay que generar y hay que abrir el mundo con palabras bellas, que eso es lo más importante. Y a partir de los 10 hasta los 13 años recomiendo que haya mucha mitología griega. Ya a partir de los 9 ya se trabaja mucho con las literaturas, pero no solamente de la griega, también puede ser de la escandinava, es decir, Thor, Odín, estos personajes que generan también un poder sobrenatural más allá, pero que es parte de la mitología de muchas historias, muchos países, muchos continentes, mucha población. Hay mucho para trabajar ahí. Ya a partir de los 15 años, pues la literatura juvenil ya está abierta, ¿no? También hay que cuidar mucho de lo que se le brinda. Nosotros somos canalizadores, somos guías, los maestros. ¿Qué cosas les podemos entregar? Y ahora, hasta dentro de los clásicos, si nosotros buscamos y sin repetir los mismos caminos, podemos encontrar historias increíbles. Nos hemos acostumbrado, Tristán y Isolda, qué buenísima es esa historia. Frutos de la educación, por ponernos y no irnos tan lejanos también. Esta es la búsqueda continua sobre los libros y sobre lo que queremos nosotros hacer para empezar a contar historias. Yo empecé contando cuentos porque era una profesora de escuela, porque leía mucho, y a pesar de que mi padre y mi madre eran de provincia, en sus épocas era muy difícil que ellos reconocieran del lugar donde provenían. Entonces se nos hizo cada vez más complejo el hecho de poder conversar sobre sus orígenes. Ha tenido que pasar muchísimos años para que gracias al cuento me volviera a conectar con mis raíces familiares y por consiguiente brindarle esto también a mi familia, de entender la importancia de los seres humanos que tenemos alrededor y no son solamente seres con los que estamos obligados a convivir, sino también poder escuchar su historia. Si escuchamos la historia de la gente que tenemos alrededor, pues otra será también la historia del mundo, porque eso significa que estamos abriendo nuestros oídos a escuchar, que en estos tiempos parece un acto revolucionario. Este es el punto, escuchar. Bueno, muchísimas gracias, profesores, profesoras, gracias al aula Taller 2 y a todo lo que les haya podido entregar en este taller, que bueno, ya saben, les dejo con las profesoras encargadas los datos y yo les voy a pedir un regalo en este momento antes de terminar esta secuencia si no tienen más preguntas. Les voy a pedir a todos, profesores y profesoras que están por aquí, que en este momento en el chat me puedan regalar una sola palabra. Solo una palabra de cómo ustedes se sienten, no hacia mí, sino cómo ustedes se sienten luego de haber recibido este taller, esta información, de habernos estirado un poquito, de haber compartido. Me regalan en el chat solo una palabra como para no tomarnos tanto tiempo. Muchas gracias, Julie, Patricia, y que no se repitan sería la genialidad. A ver, aquí les ganaron las del feliz. Lourdes, qué bueno, motivada, muy contenta. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Noem, Miriam, Johnny. Esta es la idea, motivarnos. Gracias, Nancy. Gracias, Mary. Eso es, que nos vayamos llenos y enriquecidos con nuevos conocimientos. Edmundo, un gran abrazo. Gracias, Grecia. Gracias, Verónica. Inspiremos, inspiremos. Somos recuerden, las líneas inspiradoras del mundo. Maruja, muchas gracias. Miriam, Rocío, vamos a inspirarnos. Me encanta esa palabra, inspirada. Que nuestras palabras lleguen y no te rindas, profe, no te rindas nunca.
porque hay mucha gente alrededor que siempre está esperando que eso pase con nuestro sector, con el sector educación cuando es el más importante. Parecemos superhéroes, de verdad que parecemos el hombre araña, los profesores, y que tenemos al dueño el que siempre le hace la vida imposible, el dueño del periódico en el mundo, ¿no? Como poniéndonos cabe siempre cuando tenemos mucha intención de transformarlo todo. Lili, muchísimas gracias, Consuelo, Albina, emocionada, Mónica, eso es. Mara, muchas gracias, motivada, Mónica, emocionada. Judy, eso, vamos por el esfuerzo, nos sentimos esforzados y grandes. Ahora sí les voy a pedir que, bueno, ya me voy así llenita, he tenido un gran recibimiento, un gran agasajo hoy con este Día del Maestro, que mejor haciéndolo que compartiendo conocimientos con maestros tan interesados y tan interesantes como son ustedes. Así que ahora sí, prendamos la cámara, ¿no? Para hacernos nuestra fotito final, ¿verdad? Sí, yo voy a prender mis luces para no apagarme completamente aquí. Se fue yendo la luz. Muy bien, profesoras, profesores, qué bueno que nos encontremos. Ya tuvieron 2 horas para arreglarse los que querían salir en la foto, que ya lo sabían, que íbamos a hacer una foto. Ya está Lourdes, tú puedes, Janet, Julio, vamos, Lidia, Judy, Fidel, vamos, se puede. No, es que mi cámara no es tan buena, no saca toda mi belleza. Esas cámaras de hoy en día no sabes lo que son. Uno hace todo lo posible, pero vamos a poner nuestra mejor sonrisa porque hoy no es cualquier día, hoy es el día de los superhéroes que a veces llegan a la escuela sin capa y que todavía el mundo necesita entender lo importante de nuestra labor y sobre todo nuestro país. Y en estos momentos es donde nosotros somos las fuentes enriquecedoras y las que sostienen los pilares. Pues bien, estamos los que estamos. Estamos los que estamos, los valientes, aplausos a los valientes, porque esto también es un acto mayor de valentía, el estar aquí presente y decir, pues yo he estado en el taller, y los perdonaría a los demás igual, pero les tendré así una rayita en mi corazón, porque no se pusieron su cámara. Pues bien, vamos a hacernos, Edmundo, qué bueno, me alegra, yo sabía que lo lograrías, pondrías tu cámara y te conocería. Cómo este tiempo ha cambiado, ahora todos somos personajes ya televisivos, estamos todo el tiempo en cámaras y pasamos del aula de seres escondidos tras un pizarrón y un plumón o una tiza dependiendo del espacio, pasamos a ser todos super cibernéticos y conocer bien cómo interactuar con este elemento. Así que sonrían, su mejor sonrisa. Voy a ver, espérate, vamos a... Ya estamos. Pues listo, a ver, vamos a sonreír, yo voy a hacer la foto aquí. Ya está, ya. Ya que somos pocos los valientes, hay que sonreír bien para que nuestra sonrisa lo invada todo. Bien, voy a contar hasta 3. 3, 2, 1. A ver, vamos a ver cómo hemos salido. Yo tengo que inspeccionar esta foto, porque después las fotos ruedan las redes. Ay, qué belleza, por Dios mío. Listo, genial, ya estamos, nuestra foto, ya luego se la mando, profe, la foto, para que la vea y la tenga. Pues bien, queridos profesores y profesoras, feliz día, que esta labor incansable continúe su camino, muchos estudiantes se lo van a agradecer infinitamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias a las personas que me han invitado para que pueda hacer de este evento un grano de arena más en la mejora de nuestro sistema educativo. Sí, maestra Jennifer, muy agradecidos por el taller que nos ha brindado. Le agradecemos a nombre de la comunidad Ser Maestro y del Aula 2 por su exposición muy interesante. Nos vamos muy fortificados con este taller que nos ha brindado. Sé que cada uno de nosotros vamos a poner en práctica esos tips que nos ha dado y la curiosidad que nos ha despertado. Para culminar nuestra presentación del taller, vamos a invitarle al maestro Edmundo Rapichagua para que
pueda realizar el comentario y las ideas fuerza. Adelante, maestro Edmundo. Profesor, tiene que abrir su micrófono. Perdón, gracias Jennifer. Agradecerle a Flor por compartir con nosotros en este taller del aula 2 y Jennifer, un abrazo grande por darnos a conocer la narración oral como herramienta pedagógica, importante para poder hablar con nuestros estudiantes y sobre todo los tiempos de cuentos y en las etapas que vienen desarrollando cada uno de nuestros niños y niñas en las escuelas. Como decía en el inicio, mejorar la forma de comunicarse con los estudiantes a través de los cuentos es importantísimo. También consideramos que una fuente de inspiración a través de nuestra labor es lo que podemos ir inspirando. Consideramos que cada maestro, así como usted lo hace, Jennifer, inspira para poder seguir trabajando las expresiones. Pueden ser la expresión verbal y a través de esta expresión verbal hacer la comprensión lectora que tanta falta nos hace en las instituciones educativas. También podemos destacar aquí la narración oral o los cuentacuentos, sus diversos momentos, ¿no? Y sobre todo las velocidades que le da al momento de producir un cuento, de narrar un cuento, cuando los personajes intercambian. Eso me parece muy, muy interesante. Y a través de eso, las partes del cuento, ¿no? La exposición, ser rápida, ser conciso, el nudo, las repeticiones que se pueden dar a través o que se desprende de las edades de cada uno de los chicos y chicas, el desenlace que permite tal vez terminar un cuento. ¿Cómo contar un cuento si se quiere contar? Tendríamos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, lo que usted explicaba, la claridad, la voz, los tonos, los momentos, ¿no? La seguridad, las alternativas, las historias, la fonética, hacer y dejar reír, y la actitud y la confianza. Y todas estas en las diferentes edades. Gracias por darnos a conocer desde los 0 años hasta los 15 años a más. Estas lecciones aprendidas el día de hoy, trataremos de seguir practicándolas y compartir con los estudiantes. Jennifer, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por compartir esta narración como herramienta pedagógica. Muy buenas noches. Muchas gracias, maestro Edmundo. Pues, maestra Jennifer, maestros que han asistido al taller, les agradecemos enormemente por darse su tiempo para poder aprender y compartir usted, maestra Jennifer, estos aprendizajes tan interesantes que han sido para cada uno de nosotros. También les invitamos, maestros, a ser parte de la comunidad Ser Maestro y seguir participando en los talleres que se van a llevar a cabo el día de mañana y pasado mañana. Y pues reciban un abrazo y un cordial saludo de parte de la comunidad Ser Maestro por este día tan especial que es el Día del Maestro. Culminamos nuestro taller con la siguiente frase: no es mejor maestro el que sabe más, sino el que enseña con amor, dedicación a sus alumnos. Y ustedes lo son, queridos maestros, que hoy se han tomado un poco de su tiempo para poder entrar al taller y aprender un poco más en bien de nuestro trabajo pedagógico. Muchas gracias, maestros de corazón. Muchísimas gracias, maestra Jennifer. Muy agradecida infinitamente por el taller que nos ha brindado. Ya habrá de repente otra oportunidad que podamos compartir nuevamente. Muchas gracias, maestros. Culminamos con nuestro taller y quedamos eternamente agradecidos por su participación y por su exposición, maestra Jennifer. Bueno, y les hago una invitación. Los sábados a partir de las 12 del día tenemos un espacio de narración
y conversación sobre cuentos con diferentes especialistas de la oralidad en el mundo, gente que se dedica a la narración de cuentos desde el Facebook del Puro Cuento. Así que si ustedes quieren compartir, estar, preguntar y pasarla ahí un momento, haremos un Facebook Live de todos los sábados a las 12 para hablar con cuentos, así se llama, Hablemos con Cuentos. Les mando un beso enorme y veámonos pronto. Muchas gracias, maestra Jennifer. Queridos maestros, no se olviden, por favor, de registrar su asistencia que está en el chat, el cual va a tomar en cuenta para los certificados. El taller está siendo grabado y se va a colgar en YouTube y también pueden entrar a la página de Ser Maestro. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Muy agradecido. Buenas tardes, colegas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, maestra Johnny, por su participación. Espero que haya sido de su agrado. Sí, excelente curso, definitivamente. Nos faltaba esto. Muchas gracias, maestra. Un feliz día a todos. Un abrazo a la distancia.